Chicos, bienvenidos a su clase de demografía. Vamos a revisar ese tema el día de hoy, demografía, migración y migración. Esto continuando con el programa de geografía. Primero, revisemos qué es la demografía. Y pues bueno, es la ciencia que va a estudiar los aspectos estadísticos de una población, Va a estudiar las diferentes características, la distribución geográfica, características como sexo, edad, estado civil, nivel socioeconómico, nivel escolar, todas esas características que puede tener una población, y a partir de eso pues va a crear estadísticas para decir el 30% de los mexicanos solamente tienen la educación básica. ¿Ok? ¿Y cómo se sacan estas estadísticas? Se sacan a partir de censos. Los censos son, bueno, a lo mejor algunos los conocen, son conteos que hace el gobierno para conocer estas características que les mencionaba anteriormente. En México se hacen cada 10 años, de hecho este año estábamos haciendo el censo 2020, pero pues el coronavirus entonces pues probablemente esos datos, aunque sirvan para, hicieron un conteo al final, van a estar un poco mermados porque pues el índice de mortalidad actualmente es alto por el coronavirus. Y bueno, para esto necesitamos indicadores demográficos. Los indicadores demográficos, hablemos de cuáles son las características, por así decirlo, que se van a medir o se van a investigar. En primer lugar tenemos la tasa de natalidad, que va a ser la cantidad de nacimientos anuales, o sea, durante un año, por cada 1000 habitantes. ¿Okay? Y todo esto es con respecto a la población en general, al total de la población. La tasa de mortalidad es el índice de muertes o de defunciones por cada 1000 habitantes también durante un año. La tasa de crecimiento, va a ser como el aumento que hay real de la población. ¿A qué me refiero con aumento real? Se va a obtener por la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. La tasa de crecimiento puede sí crecer, pero también puede disminuir. ¿Y esto cómo sería? Imagínense que yo tengo 20 habitantes y de esos 20 nacen 5 niños, pero se mueren 2 personas. Mi índice sería de 3. Mi índice de crecimiento sería de 3. ¿Por qué? Tengo 20, nacen 5, son 25, se mueren 2, son 23. Ya tenía 20, entonces esos 3 fue mi tasa de crecimiento. Pero puede disminuir. Imagínense que igual tengo 20, nacen 2 y se mueren 6. 20 más 2, 22 menos 6, 16. Mi tasa de crecimiento en vez de crecer disminuyó, pero también puede ser el caso. A lo mejor en países como México, en el que aún está muy presente la cultura de tener hijos, pues no. Y aparte tenemos una esperanza de vida alta. Y bueno, que la esperanza de vida va a ser el promedio de años que vive una persona de acuerdo con la tasa de mortalidad. ¿Ok? La esperanza de vida en México es de 70 años aproximadamente, en promedio. Y esta puede aumentar debido al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. ¿Ok? Esto más servicios de salud, más mejor calidad de vida, más menos estrés, más muchos factores que influyen en nuestra salud principalmente. En nuestra salud, y también pues se promedian pues muertes causadas por otros factores sociales. La tasa de mortalidad infantil pues va a contar el número de menores de 12 meses que mueren por cada 1000 por cada 1000 que nacen en un año. ¿Ok? Y por último, el alfabetismo va a ser el conteo de todas las personas mayores de 15 años
que sepan leer y escribir, ¿vale? Si yo hago el conteo a una población de a mil personas y tengo que 150 no mayores de 15 años no saben ni leer ni escribir, sería el 15% de la población que no sabe leer y escribir, o sea, un alfabetismo de 85%. No, espero no hacerlos bolas porque yo lo estoy imaginando en mi cabeza, entonces traten de imaginarlo en su cabeza. Si no, pues bueno, solo es un ejemplo. ¿Y cómo se puede dar el crecimiento de la población? Bueno, van a haber dos factores que van a influir en el crecimiento de la población. Uno de ellos obviamente es la natalidad, que, bueno, las personas, los niños, los bebés que nacen. Y esto va a ayudar a que la población crezca. Pero otro factor es la migración, y es un factor muy importante. A ver, revisemos primero el crecimiento natural de la población. Y sí, se obtiene a partir de los nacimientos. ¿Cómo lo obtenemos? A la natalidad le restamos las defunciones y ya tenemos el crecimiento natural, que sería equivalente a la tasa de crecimiento. ¿Ok? Esto sin contemplar... sí, así solamente. Imagínense que solo es esto y ya. No nos hagamos bolas. Pero se puede dar el crecimiento social y este va a depender de la migración. Se va a obtener restando el número de personas que emigran, o sea, que se van, a el número de personas que llegan. Por ejemplo, si aquí en Tlalnepantla se van 100 personas, bueno, esto se hace en un periodo de 5 a 15 años, o sea, yo estoy haciendo un ejemplo con un número pequeño de personas, pero imagínense que esto pasa en grandes masas. Imagínense que aquí en Tlalnepantla se van 100 personas a vivir a lo mejor a la Ciudad de México, o ya está muy feo Tlane y mejor me voy a Querétaro, X, se van a otro lugar. Son 100 personas, pero llegan a vivir 215. Entonces esos 215 le vamos a restar las 100 que se fueron y quedan 115. Entonces mi crecimiento social va a ser de 115 y va a estar completamente dependiente de la migración del lugar, ¿okay? Del crecimiento que va a provocar la llegada de otras personas. Ahora revisemos la distribución de la población. Y bueno, esa se va a dar de tres maneras según el tipo de población. Vaya, solo no ser tan redundante. En primer lugar tenemos los vacíos demográficos, que van a ser las regiones con uno o ningún habitante por kilómetro cuadrado, ¿ok? Esto representa una gran parte de la superficie terrestre, ya que tenemos pues gran territorio destinado a desiertos, a los polos, incluso los océanos, en donde pues los habitantes pues son muy pocos. Aquí está el ejemplo, ¿no?, de los desiertos. Aquí es una cantidad de superficie terrestre muy grande y pues vemos una casita, ¿no? Eso jamás lo vamos a ver en Tlali. También otro ejemplo pues serían, les digo, los polos o las selvas, ¿ok? Son lugares de gran extensión pero pocos habitantes. La población intermedia es aquella en la que habita de unos 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Un ejemplo podría ser algunas zonas rurales en la que pues los terrenos o las superficies son muy grandes, sin embargo la cantidad de habitantes pues no es tan grande. Y por último tenemos los países de expulsión y recepción de migrantes. Vamos a estar hablando de lugares con más población y que aparte de eso, de que la población se concentra en estos países, pues vamos a tener tres clasificaciones de países
expulsión y recepción de migrantes. En primer lugar, pues tenemos los países expulsores, que a su vez son países expulsores gracias a 3 causas. La primera de ellas puede ser que sean proveedores de mano de obra. Esto no es como que el país les diga váyanse a trabajar a otro lado, no. Esto es normalmente lo decide individualmente la persona que se va a otro lugar. Y puede ser porque a lo mejor en este país no encuentran no pueden cubrir sus necesidades o no tienen los medios para desarrollarse como a ellos les gustaría, o no encuentran trabajo, simplemente un trabajo que los remunere bien y les haga sentir bien. Entonces se van a otros lugares y así el país provee mano de obra a otros países. Por ejemplo, el ejemplo clásico aquí en México pues es Estados Unidos. Todos tenemos un tío en Estados Unidos que se fue porque no tenía aquí, pues no estaba cubriendo sus necesidades. Entonces se fue y trabaja en Estados Unidos y así el país provee a Estados Unidos mano de obra. Otro de ellos sería la migración de capacidades. Aquí estaríamos hablando de una cuestión pues de alto nivel, y esto normalmente cuando migramos capacidades es a países más desarrollados y normalmente es temporal. Imagínense que Melissa con su enamoramiento intenso de la veterinaria yo presento muchas capacidades como veterinaria en el área de producción, que yo sé que es la que más les menciono, pero es normalmente la que puede llegar a sobresalir. Entonces ellos necesitan, está buscando Italia un veterinario MBZ que cumpla con muchas características que yo tengo, ¿no? Las que sean, imagínense las que ustedes quieran. Entonces esas capacidades que está buscando Italia pues me mandan para allá, trabajo allá durante un tiempo y pues también hagan de cuenta que mi país expulsor pues sería México en ese caso. Y otras serían migraciones políticas. Esto pues como su nombre lo dice, pues se va a dar por cuestiones políticas, pueden ser un conflicto, puede ser pues diversos factores. Las guerras son un gran ejemplo de migraciones políticas, en la que pues la gente busca irse a lugares más tranquilos o donde su seguridad pues esté mejor salvaguardada. ¿Okay? Países de tránsito. Estos países se encuentran entre estos y estos, y son naciones que pues van a recibir a los migrantes, pero solamente durante un tiempo, durante su recorrido en lo que llegan a su país que tienen como finalidad de llegar, o su país de llegada, ¿vale? Por ejemplo, México es un país de tránsito para muchos pues muchas personas de Sudamérica, muchos salvadoreños, ecuatorianos, de todo. Su intención es llegar a Estados Unidos, sin embargo, seguramente nosotros en algún semáforo hemos visto a gente de otros lugares de Sudamérica pidiendo dinero o pidiendo una manita, hermano, para, pues sí, para que coman o lo que sea. Entonces México también es un país de tránsito. Y por último están los países receptores, que normalmente son países con pues con un mayor desarrollo, ¿no? Entre los más importantes aquí en el mundo está Estados Unidos, de Norteamérica, la India, Canadá, Australia, Alemania. Son países desarrollados en los que pues la gente busca llegar para mejorar su calidad de vida o su estatus de vida. Ahora, ¿qué repercusiones podría traer la migración en los países tanto de expulsión como los países que reciben?
sea, los países en los que la gente se va, así como los países que reciben gente de otros lados. En el caso de los países de recepción, pues encontramos que hay un incremento en los cinturones de miseria. ¿Y a qué se refiere esto? Pues los recursos de ese lugar al que llegan, pues los empiezan a desgastar, porque toda esta gente que migra normalmente pues llega sin recursos, entonces está ganando dinero que no quiero decir que les correspondía a la gente que es nativa de ahí, pero pues de alguna manera explotan estos cinturones o la economía de ese lugar. También van a haber conflictos étnicos y de discriminación. ¿Okay? Esto porque normalmente la gente que llega es diferente, tiene otras costumbres y estas van a ser menospreciadas o criticadas por la gente que es de ahí. ¿Ok? También vamos a encontrar desempleo, puede haber desempleo debido a que la concentración de la población aumenta, pues el empleo pues empieza como a sufrir una crisis porque deja de haber empleos para otras personas. Y bueno, también una que podríamos considerar ventaja es que va a haber mayor riqueza cultural. ¿Esto por qué? Pues porque al momento en el que llega otra gente con otras costumbres, con otras tradiciones, con otras lenguas, pues se mezcla o puede enriquecer a la gente de ahí enseñándole pues cosas nuevas. Por eso hay una riqueza cultural. Esto en los países de destino, ¿vale? Consecuencias en el lugar del destino. Ahora veamos cuáles van a ser las consecuencias en los países de expulsión o en los países de origen. En primer lugar, vamos a encontrar que va a haber una carencia de mano de obra, ¿vale? La gente que se va pues desaprovecha las oportunidades que puede tener su país y normalmente van a ser los que sostienen la economía de ese país, ¿no? Entonces, al irse, este aspecto pues queda un poco limitado la mano de obra del lugar. También va a haber una fuga de capital, y esto porque pues la gente que se va normalmente lleva dinero que va a ser necesario para su traslado y su manutención en lo que encuentran un empleo. Entonces esa fuga de dinero pues va a quedar depositada en otro país o en otro lugar y no en el lugar de origen. Por lo tanto, aquí va a haber una fuga de dinero. Abandono del campo y pérdida de producción agrícola. La mayoría de los migrantes que se van, por ejemplo, a Estados Unidos, se dedican a actividades agropecuarias. Entonces, al irse a buscar un mejor nivel de vida, un mejor trabajo menos desgastante, el campo pues pierde esa mano de obra a su vez y pues tiene problemas para lograr el desarrollo que se pudiera lograr. Por ejemplo, México es un país con mucho alcance en la producción agrícola porque son tierras muy fértiles, son grandes cantidades de tierra, es un clima muy favorable. Pues sin embargo a la gente no le gusta batallar con ese tipo de empleos, ¿no? Desintegración familiar. Bueno, esto se da porque la mayoría de las veces pues la familia se va yendo como por partes, ¿no? O es que nunca se va toda, ¿no? Normalmente lo que se veía anteriormente, no sé ahora, es que el papá era el primero que se iba o el único que se iba y ya estaba mandándole dinero a su familia y todo, pero pues aquí ya la familia había tronado, ¿no? De alguna manera. También vamos a encontrar una modificación en la estructura de la población. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los migrantes que se van a ser, sí, hombres jóvenes que van a buscar mejores oportunidades. Entonces en la población de origen vamos a dejar en su mayoría niños, hombres mayores o ancianos. ¿Ok? También van a haber una modificación en costumbres y valores.
Esto porque los migrantes cuando regresan pues traen como otras formas de pensar, teorías, traen palabras pochas, es así como Spanglish, por así decirlo, entre inglés y español, pero ninguna de las dos. Y por último, pues pues va a haber mayores ingresos para las familias que se queden aquí. O sea, el papá se fue, pero los morritos y la mamá se quedaron y el papá va a mandar así el dineral a lo mejor, o a lo mejor no. Y pues va a haber mayores ingresos para esa familia. ¿Ok? Ahora, factores de riesgo en los asentamientos humanos. Bueno, aquí vamos a revisar los factores de riesgo y los tipos de riesgo que se dan por los asentamientos humanos. En primer lugar tenemos que un riesgo es la posibilidad de pérdida de lo que sea. Puede ser una pérdida humana, pérdida de propiedad o de capacidad productora, como lo que les decía ahorita. ¿Ok? El peligro es la posibilidad de que una área sea afectada. ¿Ok? y por último, la vulnerabilidad. Parecen similares, sin embargo no son tan similares. La vulnerabilidad va a ser el riesgo en función de las capacidades del lugar. ¿Ok? Cuando hablamos de vulnerabilidad, pues puede ser el riesgo de una persona o de un grupo de personas de que algo le suceda. Pero esto se puede ser menor o mayor en función de la capacidad que tienen esas personas o el lugar o esa sociedad de prevenir los efectos del fenómeno que los pudiera afectar. ¿Ok? Los efectos del el riesgo o del peligro. ¿Ok? Está un poco confuso, sin embargo, bueno, les sigo explicando. Y va a ser también, va a depender también de su capacidad para restaurar al lugar, a la población, o restaurarse la misma persona después de que suceda este fenómeno, ¿no? O sea, ¿qué tanto lo puede afectar un fenómeno? Aquí estamos hablando de vulnerabilidad y esto va a depender como de todas las capacidades que tenga el lugar o la persona, lo que sea. Y bueno, para que exista una parte vulnerable o una parte amenazada, tiene que existir una amenaza. ¿Okay? Estoy aquí hablando de vulnerabilidad. Esta amenaza puede ser un fenómeno natural o uno social que puede generar un daño, ¿vale? Entonces, para que este riesgo que tenemos acá afecte, tiene que coincidir con que la vulnerabilidad a lo mejor sea baja, la vulnerabilidad sea del lugar de la persona sea baja, ¿vale? Entonces, pues hablemos de los tipos de riesgo. Los tipos de riesgo que podemos encontrar para los asentamientos humanos, para los grandes grupos humanos que emigran, son dos tipos. Primero, bueno, tenemos los riesgos naturales y los riesgos antrópicos. Casi todo lo que tenga que diga antropología, antropomorfizar. Antro es del hombre, del ser humano. Y en los riesgos naturales tenemos los riesgos geológicos, que son como el volcanismo y la sismicidad, que se convierten en riesgos cuando la población se asienta en lugares en los que a lo mejor no sería tan recomendable. Y si la población que ya está ahí asentada no cuenta como con las capacidades o con lo que les decía de vulnerabilidad para prevenir estos riesgos, pues probablemente el riesgo se pueda convertir en un desastre. ¿Ok? Los riesgos geomorfológicos, estos pueden ser causados por el hombre o de manera natural. Por ejemplo, bueno, estamos hablando
de tierra, de la tierra, morfo, de forma. ¿Ok? Entonces imagínense un derrumbe, sería un riesgo geomorfológico. Si por acá hay gente viviendo, pues podría ser un riesgo que termine en desastre. Si la gente no está prevenida o si la gente no tiene la distancia adecuada de los cerros o cosas así, pues va a ser un riesgo que probablemente termine en desastre. ¿Vale? Y por último tenemos los hidrometeorológicos, que hidro pues tiene que ver con el agua y normalmente estamos hablando de huracanes o de ciclones, ¿vale? Están relacionados con el clima. Y pues ya, ¿no? Todos estos son riesgos naturales. Por último tenemos los riesgos antrópicos, que son los causados por el hombre o por el descuido humano, y pueden ser, bueno, aquí por ejemplo los derrames de petróleo, accidentes en fábricas, en plantas de gas. Allá por Hidalgo hay una planta de gas grande, creo. Está también una refinería grande. Entonces, si en alguna situación hubiera algún riesgo antrópico por un descuido humano, pues las localidades que están alrededor se podrían ver afectadas, ¿no? Y eso es un riesgo para los asentamientos o por los grandes grupos humanos. Y sería todo por el tema de hoy, chicos. Espero pues anden muy bien. Los veo el día miércoles para su retro. Cuídense mucho.